7:39 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Como lo dijimos en el segmento anterior, hoy vamos a presentarles a ustedes en detalle lo que es el informe que ha presentado la Corte Penal Internacional sobre una investigación que se realiza relacionada con supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Por eso hemos invitado el día de hoy a Ali Daniels. Él es abogado, defensor de derechos humanos y codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Buenos días, Ali. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Ali, quisiera que nos hablaras un poco acerca de este informe de la Corte Penal Internacional. Ellos aseguran que 8.900 presuntas víctimas avalan la continuidad de estas investigaciones. Coméntanos cómo ha sido el proceso de recolección de testimonios y de presuntas evidencias. Sí, recordemos en qué situación se encuentra el caso ante la Corte Penal Internacional. Ante la decisión del fiscal Cam en noviembre del año 2021 de pasar a la fase de investigación, el gobierno venezolano utilizó la potestad que le da el artículo 18 del estatuto para solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares se suspenda la averiguación bajo el argumento de que en Venezuela se sanciona y juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad. A esa decisión del gobierno venezolano se opuso el fiscal Cam y en noviembre del año pasado interpuso un documento muy contundente demostrando que efectivamente en Venezuela no se juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad y sobre todo no se juzga a los responsables de las cadenas de mando. Luego de eso, la Sala de Cuestiones Preliminares, ante esas dos posiciones, abrió un lapso que venció el 7 de marzo para que las víctimas dieran su parecer sobre este tema. Este documento que ha presentado el día 20 la sección de víctimas, reparación y participación de víctimas de la Corte Penal Internacional, es un documento sobre todo muy doloroso. No puedo calificarlo de otra manera, porque nunca va a ser lo mismo que 8.900 personas se expresen directamente a que lo hagan a través de una ONG o de un abogado. Estos son testimonios directos de las víctimas, son testimonios desgarradores y la mayoría de ellas están diciendo continúe la investigación porque en Venezuela no hay justicia, en Venezuela el Poder Judicial no funciona, en Venezuela a las víctimas se les persigue, se les amenaza. Hay unas que dicen que es preferible no vivir para estar viviendo en esta situación. Hay testimonios realmente muy tristes y muy lamentables en el sentido de que ven cómo no se les escucha. Y por eso hemos dicho que esta cifra de 8.900 víctimas dice muchas cosas. ¿Qué dice en primer lugar? Bueno, en primer lugar, que en términos cuantitativos, que el hecho de que 8.900 víctimas hayan participado es un éxito considerando lo siguiente. Primero, la censura que hay en Venezuela y que impidió que la mayoría de las víctimas no supieran de esta convocatoria, porque prácticamente ningún medio de señal abierta transmitió esta convocatoria. En segundo lugar, el hecho de que la sola presencia de las 8.900 víctimas en la Corte Penal Internacional además contradice que el argumento del gobierno de que se trató de hechos aislados. Esto está hablando de una situación masiva, de una situación generalizada y sistemática, lo que confirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y por otro lado, también debemos destacar el hecho de que a esta imposibilidad de conocer que estaba esta convocatoria abierta, está el hecho de que la mitad de la población venezolana no tiene acceso a Internet, que era el único medio que había para informarle a la Corte de esta situación. Con lo cual, el hecho de que 8.900 víctimas hayan participado dice muchísimo de la situación que estamos viviendo, que lamentablemente no forma solo parte del pasado, sino que las víctimas dicen, no solamente ocurrió lo que ocurrió con mi familiar o conmigo, sino que además es una situación actual, el que no se persigue a los crímenes, el que se nos sigue amenazando, el que se nos sigue estigmatizando y en el que se nos sigue criminalizando.
Señora Lee, las autoridades venezolanas presentaron sus alegatos en el tiempo previsto para esto, pero la Corte los rechazó, señalando que no son suficientes las medidas de justicia. Afirmaron que la administración de Nicolás Maduro pues no está dispuesto al parecer a juzgar genuinamente los delitos cometidos contra los derechos humanos. ¿Qué piensa usted sobre los anuncios que hizo la Corte Penal en este sentido? Sí, esto es muy importante lo que usted dice porque lo hemos visto incluso en cables internacionales. Y lamentablemente ahí hay una interpretación errónea. La Corte hasta ahora no ha dicho nada. La Corte no se ha pronunciado. Justamente eso es lo que tiene que hacer ahora, luego de entregado el informe, luego de... El mismo día ocurrieron dos cosas. El 20 de abril las víctimas entregaron su informe, que es este del que estamos hablando, y ese mismo día el gobierno entregó su réplica que había solicitado sobre un punto un poco técnico, que había requerido la Corte y que la Corte le había concedido. Entonces, luego de entregados estos dos documentos, se cierra el proceso y se abre el lapso para que la Corte diga si continúa o no la averiguación. Esperemos que eso ocurra más tarde, más temprano que tarde, pero sí podemos decir que en los hechos precedentes, en los casos precedentes que fueron de Filipinas y de Afganistán, eso tardó varios meses, ¿no? Entonces, en este sentido, todavía la Corte no ha decidido si continúa o no la investigación. El que lo ha dicho, que lo dijo en un informe en marzo, fue el fiscal. El fiscal lo volvió a decir, sí ha habido crímenes de lesa humanidad y no se están juzgando esos crímenes ni a los responsables. En consecuencia, solicitamos y reiteramos que se continúe la investigación. Entonces, esas palabras del fiscal a veces se interpretan como que es la Corte, pero en realidad es el fiscal que ratifica que en Venezuela no hay justicia ni hay jueces para juzgarla. Según su experiencia, ¿cuánto tiempo pudiese dilatarse aún más esta investigación y qué sigue ahora, luego que los familiares de las víctimas han manifestado sus testimonios y han hecho sus denuncias formalmente? Sí, lo que sigue ahora, como digo, es que la sala se pronuncie, no hay un lapso determinado para ello. Además, en el caso, quisiera también explicar que si la sala se pronunciara a favor de continuar la investigación, aunque ese fallo es apelable, sea por quien pierda, cualquiera de los dos, sea el fiscal o sea el gobierno, esa investigación continuaría. Es decir, la apelación no va a suspender la averiguación, sino que corre continuamente. Entonces, a partir de ahí, si se dice, como todos los venezolanos esperamos, de buena fe, que continúe la investigación, el fiscal entonces tendría la posibilidad de ya finalmente presentar casos concretos con nombres y apellidos de presuntos perpetradores y con nombres y apellidos de presuntas víctimas, ¿no? Entonces eso es lo que seguiría y para eso tampoco habría un lapso. Queda a la discreción del fiscal armar cada caso y a partir de ahí presentarlo ante en la sala de cuestiones preliminares una vez que se reanude como sería la justicia del caso que ocurra en el supuesto de Venezuela. Señora Lee, una vez que se emita un fallo, ¿esto tendría alguna incidencia? ¿El gobierno venezolano tendría que tomar acciones en este sentido? Pero la estrategia del gobierno en la Corte es una sola. Y es ¿Están ganar obligados a hacer algo? Están obligados a colaborar permanentemente y ellos lo han dicho además, desde que el fiscal vino a Venezuela, el gobierno ha dicho públicamente que quiere colaborar con la Corte y es su obligación como miembro del estatuto. Entonces, si se continúa la investigación, esa obligación permanecería y continuaría y debería entonces el fiscal tener la colaboración del gobierno. Sin embargo, aquí hay un doble discurso, porque, por ejemplo, cuando vino el fiscal se acordó el establecimiento de una oficina aquí en Caracas de la Fiscalía y al día de hoy no ha ocurrido. El fiscal públicamente ha dicho que ellos ya están listos para esto, pero el gobierno no ha dicho nada, con lo cual sospechamos que la falta de colaboración está empezando por esa situación de no darle a la oficina al fiscal aquí en Caracas la posibilidad de establecerse, con lo cual habría este doble discurso de decir colaboramos, pero a la hora de concretar esa colaboración no ocurre nada. Sí, sabemos que son muchísimas las denuncias, cerca de 8.000, pero si pudiese resumir para la audiencia cuáles serían esos presuntos delitos que han mencionado los familiares, ¿cuáles pudiese rescatar para compartir con la audiencia en esta entrevista? Bueno, están todo lo que prácticamente señala el estatuto, en la medida en que se habla de ejecuciones extrajudiciales,
Okay. Hay casos terribles, hay un caso muy doloroso de unos niños que presenciaron la ejecución extrajudicial de su padre en su propia casa, que se señala ahí. Hay casos de violación sexual, de abuso sexual, de torturas, de desaparición forzada. Yo quisiera, porque para mí es el que resume toda esta situación, ¿no? Donde una persona dice, han desaparecido a mi padre. Entonces aquí dice, para mí es muy importante saber qué pasó con mi padre. No espero que siga con vida. Esa esperanza la perdí hace tiempo, pero sí quiero que nos digan qué le pasó. Y si está muerto, que nos digan dónde están sus restos y por qué lo mataron. Me gustaría saber de lo que le pasó y me gustaría tener un lugar donde llevarle flores. Este testimonio, que es tan doloroso, para mí resume todo lo que está señalado ahí de una manera desgarradora. Ojalá todos los venezolanos pudieran leer este documento, que lamentablemente está en inglés, pero que algún día debería ser traducido para ser leído en todas las escuelas de este país y que esto no vuelva a ocurrir. Señora Lee, ¿qué representa este nuevo informe de la Corte Penal Internacional para los venezolanos y en especial para las familias de las víctimas? Sí, para mí esta es la pregunta más importante de este tema. ¿Qué representa para las víctimas? Representa algo que nunca ha ocurrido en este país. Con este gesto de la Sala de Cuestiones Preliminares, de decir yo quiero escuchar a todos, incluyendo a las víctimas, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional ha hecho con solo ese gesto mucho más que el Poder Judicial durante todos estos últimos 10 años. Es decir, ha escuchado a los que aquí no son escuchados, han escuchado a los que han sido perseguidos por denunciar y ha dicho, quiero saber qué piensan los que en Venezuela han sufrido crímenes de lesa humanidad. Para mí, esto es un acto en sí mismo de justicia y por eso quisiera destacarlo, porque es la voz directa de quienes han padecido la fase represiva más terrible que ha ocurrido en la historia de este país. Un mensaje final, señora Lee, para todas esas personas que todavía tienen la esperanza de que su familiar que de pronto está preso, está tras las rejas, pueda tener justicia. ¿Se puede creer en la justicia internacional? Sí, este es uno de los grandes temas que hay con las víctimas, porque obviamente para una víctima la justicia no es algo que deba esperar. Siempre se ha dicho que justicia tardía no es justicia y entendemos esta desesperación de las víctimas de obtenerla. Pero también debemos decirle que aunque la Corte Penal es una carreta, para ponerlo en términos coloquiales, que se mueve muy lento, también les decimos que no ha dejado de moverse. Y a partir de ahí, nuestra esperanza de que algún día podamos decir algo que no se ha podido decir nunca en este país, y es que se ha obtenido justicia. Muchas gracias por sus palabras el día de hoy y por servir de soporte a todas esas personas que se han acercado a usted con esa esperanza de que se haga justicia en estos casos de presunta violación de los derechos humanos. Feliz día para usted. Feliz día, muchas gracias. Estábamos conversando con Ali Daniels. Él es abogado, defensor de derechos humanos y codirector de esta ONG denominada Acceso a la Justicia. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Ya volvemos con más.